Ilustrando Historia. Es bastante común que la habilidad en un talento especial se transmita de padres a hijos a través de varias generaciones. Esto es lo que sucedió, de forma bastante evidente, en la familia de uno de los compositores más importantes de nuestra historia, el alemán Johann Sebastian Bach, que destacó como cantor, compositor, clavecista maestro, organista, profesor, violinista y violista. Él mismo decía que la tradición musical de su familia debía de haber comenzado ya desde su tatarabuelo, quien tocaba la cítara de forma magistral. Bach nació en Alemania en 1658. Su padre le enseñó a tocar instrumentos de cuerda desde pequeño, pero fue la pérdida de su madre, cuando solo tenía 9 años de edad, y la consecutiva pérdida de su padre, un año después, quien hizo que fuera criado por su hermano mayor, Johann Christoph, quien dio continuidad a sus lecciones musicales en el Liceo Musical. Fuera de las aulas, Bach seguía estudiando música y permanecía hasta altas horas de la noche copiando partituras con muy poca luminosidad. Muchos consideran que este pudo ser el motivo que ocasionó su progresiva pérdida de visión, lo que le llevó a morir prácticamente ciego. Siendo joven, consiguió un empleo como cantor coral local para ayudar en los gastos de la casa, y en 1703 comenzó a trabajar como organista de capilla en la corte de un duque muy destacado. Allí trabajó durante 5 años y compuso sus primeras obras religiosas. En esa época se casó con María Bárbara, con quien tuvo 7 hijos. A los 35 años se quedó viudo y un año después se casó nuevamente con Ana Magdalena Wilken, con quien tuvo 13 hijos más. Para sustentar a su numerosa familia y crecer como músico, Bach siempre fue muy constante e incansable en su trabajo. Se le considera el padre de la música occidental porque fue el responsable de crear las reglas y tratados de la armonía, es decir, la base para componer. Bach dio a la música vida propia, haciendo que la gente se acercara sencillamente para escucharla y disfrutarla, pues hasta entonces se utilizaba como acompañamiento para danzas, canciones y representaciones teatrales. Para Bach, la finalidad última de la música era ensalzar la gloria de Dios y conseguir el placer del alma. En varios manuscritos encontramos las iniciales SDG, que traducidas del latín significan toda gloria para Dios. Johann Sebastian Bach nos dejó una gran riqueza cultural. Compuso más de 1100 obras entre oratorios, conciertos, tocatas, cantatas y muchas otras más. Fue conocido como el mayor organista de su tiempo y sin duda fue un músico absolutamente completo. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Fue el 7º hijo de Leopold Mozart y Anna Maria Pelt, aunque de los 6 solo sobrevivió Mariana, su hermana mayor, a la que llamaban Nanner. Leopold era un compositor, violinista y profesor en la corte de Salzburgo, que no tardó en introducir a sus hijos en el mundo de la música. Tanto Nannerl como Amadeus mostraron un prematuro talento. Con solo 3 años, Mozart mostraba una fuerte comprensión de los acordes. A los 6 años ya era un intérprete avanzado de piano y un eficaz violinista. También mostraba una extraordinaria capacidad para la improvisación. En 1762, los hermanos Mozart y Leopold emprendieron un tour por varias ciudades europeas como niños prodigios. Sus primeras composiciones, entre las que se incluyen sonatas para piano y violín y sinfonías, todavía son interpretadas actualmente por grandes orquestas y músicos. A los 13 años, Mozart fue a Italia con su padre. Un año después, en Milán, el compositor escribió su primera gran ópera. Regresaron a Salzburgo en marzo de 1773 e ingresó como ayudante de concierto de la corte. Durante este tiempo, el joven Amadeus tuvo la oportunidad de trabajar en varios géneros musicales, componiendo sinfonías, cuartetos de cuerda, sonatas y serenatas y algunas óperas. En agosto de 1777, Mozart decidió trasladarse para encontrar empleo más próspero. Viajó con su madre a Múnich y después a París, pero no le fue tan bien como esperaba. Su madre falleció el 3 de julio de 1778 por un ataque al corazón. Tras su muerte regresó a la corte de Salzburgo como organista. En 1779 Mozart produjo una serie de obras de la iglesia, incluyendo la Misa de Coronación. También compuso otra ópera, Idomeneo, en 1781. Tras discrepancias con el arzobispo, Mozart decidió instalarse en Viena como intérprete, compositor independiente y profesor.
También comenzó a escribir la ópera El rapto en el serrallo. En Viena recibe encargos del emperador y se casa con Constanze Weber, hermana de la que había sido su amor de la juventud. El padre de Mozart no estaba de acuerdo con la unión. De los 6 hijos que tuvo con ella, solo sobrevivieron 2, Carl Thomas y Franz Xaver. En 1783, Amadeus se entusiasmó con la obra de Johann Sebastian Bach y Georg Händel. Influyó en muchas de sus composiciones posteriores, como los pasajes de la exitosa La flauta mágica y el final de la Sinfonía número 41. Durante este tiempo, Mozart conoció a Joseph Haydn y se convirtieron en amigos admiradores y le dedicó 6 cuartetos. En 1784, Mozart se convirtió en francmasón y la masonería pasó a ser una fuerte influencia en su música. A mediados de la década de 1780, el caro estilo de vida de Wolfgang y Constanze empezaba a cobrar factura. A pesar de su éxito, Mozart estaba en graves dificultades económicas. Hacia finales de 1785, Mozart conoció a Lorenzo da Ponte, compositor y poeta veneciano, y juntos colaboraron en las óperas Las bodas de Fígaro y Don Giovanni. En diciembre de 1787, el emperador José II nombró a Mozart como compositor de cámara. Aunque era un gran honor, el salario no era muy alto. En ese momento, la suerte de Mozart empezó a empeorar y las deudas comenzaron a crecer. Entre 1790 y 1791, Amadeus pasó por un periodo de gran productividad musical. La ya mencionada La flauta mágica, el concierto para piano número 27, el concierto para clarinete en la mayor y el requiem fueron escritos durante ese tiempo. Su situación financiera también mejoró gracias a mecenas de Hungría y Ámsterdam. Sin embargo, la salud mental y física se estaba deteriorando. Finalmente falleció prematuramente el 5 de diciembre de 1791, a los 35 años. La causa de la muerte es incierta. Oficialmente en el registro se menciona una fiebre miliar severa, pero han circulado muchas hipótesis sobre su muerte. La relación de Mozart con Salieri ha sido objeto de grandes especulaciones, llegando a afirmarse que el compositor italiano lo envenenó. Este rumor ganó fama de nuevo después del estreno de la obra Amadeus, del dramaturgo Peter Shaffer, y tras la película de 1984 del mismo nombre. Hace unos años, varios estudios han informado de que probablemente muriese de triquinosis por ingerir carne de cerdo mal cocinada. Mozart es considerado uno de los mejores compositores de todos los tiempos. Sus obras han influenciado a muchos compositores que lo sucedieron como Beethoven. A día de hoy, su música y persona continúan ejerciendo gran fascinación. ¿Te imaginas a un músico que no pueda escuchar? Pues eso fue exactamente lo que sucedió con uno de los mayores compositores de toda la historia, Ludwig van Beethoven. Nació en 1770 en la ciudad de Bonn, en Alemania, y fue su padre, un hombre muy severo, quien le dio sus primeras clases de música. Con apenas 5 años de edad, Beethoven ya demostraba una gran habilidad en el piano. A los 8 pasó a tomar clases con el músico Christian Neff, quien, impresionado con Beethoven, le dio una profunda formación musical, lo cual le permitió con apenas 11 años convertirse en músico profesional. A los 16 tocó para el gran compositor Mozart, quien quedó impresionado con el talento del joven Beethoven. Aunque su carrera parecía promisoria, en su casa pasaba momentos muy difíciles. En una época en que la medicina todavía era limitada, Beethoven perdió a 3 de sus hermanos cuando eran bebés, además de perder a su tan amada madre, quien falleció de tuberculosis cuando él tenía 16 años. Su padre se sumergió en el vicio del alcohol, y Beethoven, a pesar de su juventud, se vio obligado a convertirse en el jefe de la familia y a cuidar de sus 2 hermanos menores, Caspar y Nikolaus. En 1792, a los 22 años, Beethoven se mudó a Viena, en Austria, ciudad considerada capital mundial de la música y donde vivían los mejores compositores de su tiempo. En Viena, Beethoven estudió con grandes maestros de la música como Joseph Haydn y Antonio Salieri, y allí compuso sus principales obras. Sin embargo, a los 26 años, Beethoven comenzó a perder la audición. Obviamente, este hecho lo dejó profundamente preocupado y hasta avergonzado, por lo que mantuvo su deficiencia en secreto por muchos años. Pero a pesar de haberle causado un gran sufrimiento, aún así Beethoven siguió componiendo. A los 54 años, en 1824,
Y 3 años antes de su muerte, Beethoven compuso una de sus obras más conocidas, su 9ª Sinfonía. Dicen que mientras la escribía, apoyaba su oído junto al piano para poder oír las notas. Tal vez la sordera le haya impedido escuchar su propia música, pero impulsado por su amor al arte y comprometido con su talento, Beethoven le obsequió al mundo composiciones que tocan y tocarán por siempre el corazón de toda la humanidad.